¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen avanzar con seguridad inquebrantable mientras otras dudan incluso ante las oportunidades más claras? La diferencia no está en el talento, ni en la suerte, ni siquiera en la inteligencia. Está en la estructura interna que sostiene cada decisión, cada acción y cada reacción ante la vida. Esa estructura se llama autoconfianza verdadera, y no nace por casualidad. Se construye, se entrena y se fortalece con intención. La mayoría de las personas cree que la autoconfianza es un sentimiento. Esperan sentirse seguros antes de actuar. Pero la psicología del alto rendimiento demuestra lo contrario. La autoconfianza real es el resultado de hábitos correctos repetidos de manera consistente. Es una consecuencia, no una causa. El individuo promedio vive condicionado por emociones momentáneas, el individuo disciplinado actúa basado en principios. Esa es la primera gran separación entre quienes progresan y quienes se estancan. El ser humano desarrolla confianza cuando demuestra, una y otra vez, que puede cumplir su palabra. No frente a otros, sino frente a sí mismo. Cada vez que una persona se promete algo pequeño y lo cumple, su mente registra evidencia interna de capacidad. Cada vez que evita una acción necesaria por miedo, comodidad o postergación, su mente registra lo opuesto. Así se forma una identidad. No por pensamientos positivos, sino por comportamientos repetidos. La autoconfianza falsa se apoya en la aprobación externa. La autoconfianza verdadera se apoya en la autodisciplina. Cuando una persona depende de aplausos, se vuelve frágil. Cuando depende de su carácter, se vuelve sólida. La mente humana busca coherencia. Si las acciones no coinciden con los valores, aparece la duda. Si las acciones refuerzan los valores, aparece la seguridad interior. Aquí surge una verdad incómoda: nadie puede desarrollar una autoconfianza duradera sin incomodidad. El crecimiento personal exige salir del patrón conocido. La mente primitiva resiste el cambio porque lo percibe como amenaza. Sin embargo, cada vez que una persona actúa a pesar del miedo, el miedo pierde poder. No desaparece, pero deja de controlar. La confianza crece cuando la acción se vuelve más fuerte que la emoción. Desde la psicología del éxito, la mente funciona como un sistema de creencias programadas. Lo que una persona cree sobre sí misma determina lo que intenta, lo que persiste y lo que abandona. Pero las creencias no cambian con afirmaciones vacías. Cambian con pruebas. La acción enfocada es la herramienta principal de reprogramación mental. La mente aprende observando resultados, no intenciones. Por eso, las personas altamente confiadas no esperan condiciones perfectas. Actúan con claridad progresiva. Dan el siguiente paso posible, no el paso ideal. Saben que la claridad sigue a la acción, no al revés. Esta comprensión transforma la manera en que se enfrenta la vida. En lugar de preguntarse, ¿estoy listo?, la pregunta se convierte en, ¿qué acción disciplinada puedo ejecutar ahora mismo? Aquí es donde tú entras en escena. Cada día presenta decisiones pequeñas que parecen insignificantes. Levantarte cuando suena el despertador. Cumplir una tarea aunque no haya motivación. Decir no a una distracción que aleja del objetivo. Estas decisiones no son pequeñas para la mente. Son votos diarios que construyen identidad. Cada una fortalece o debilita la estructura interna. La autoconfianza verdadera no grita, no presume, no busca validación. Se siente tranquila, firme y constante. Se refleja en la postura, en la voz, en la capacidad de mantener el enfoque bajo presión. Esa seguridad no proviene de creer que todo saldrá bien, sino de saber que, pase lo que pase, existe la capacidad interna para responder con disciplina y aprendizaje. Cuando una persona comienza a entender esto, deja de verse como víctima de circunstancias y empieza a verse como arquitecto de su carácter. La vida deja de ser una reacción y se convierte en una construcción consciente. Y todo comienza con una decisión silenciosa pero poderosa: actuar hoy como la persona confiada que se desea llegar a ser. La estructura de la autoconfianza verdadera se refuerza cuando la mente aprende a asociar identidad con responsabilidad.
Las personas que avanzan con firmeza no se preguntan constantemente cómo se sienten, se preguntan qué exige el estándar que han decidido sostener. La mente disciplinada opera desde compromisos internos, no desde estados emocionales cambiantes. Esta distinción marca un punto de inflexión en el desarrollo personal. El ser humano funciona bajo patrones. Cuando una persona se acostumbra a evitar lo difícil, su mente interpreta ese patrón como una señal de incapacidad. Con el tiempo, la duda se vuelve automática. En cambio, cuando se entrena a enfrentar lo incómodo de forma consistente, la mente aprende que el desafío es manejable. La confianza surge de la repetición de experiencias dominadas, no de la ausencia de miedo. Existe una relación directa entre claridad de metas y autoconfianza. Una mente sin objetivos definidos se dispersa, duda y se debilita. Una mente con dirección clara canaliza energía, enfoca recursos y fortalece su percepción de control. Cuando una persona sabe exactamente qué quiere y por qué lo quiere, su comportamiento se vuelve más decidido. La indecisión, en la mayoría de los casos, no es falta de capacidad, sino falta de claridad. La psicología del alto rendimiento enseña que la autoconfianza se alimenta de progreso medible. No de grandes saltos ocasionales, sino de avances diarios visibles. El cerebro necesita evidencia concreta de avance para sostener una autoimagen fuerte. Cada pequeño logro refuerza el mensaje interno de competencia. Cada tarea completada, cada compromiso honrado, fortalece la percepción de eficacia personal. Aquí aparece otro principio clave, el diálogo interno. La mayoría de las personas no es consciente de cómo se habla a sí misma. Ese diálogo constante puede construir o destruir confianza. Las personas con baja autoconfianza suelen narrarse historias de limitación, error pasado y comparación. Las personas disciplinadas entrenan su lenguaje interno para enfocarse en soluciones, aprendizaje y acción presente. No niegan los errores, los utilizan como retroalimentación. Sin embargo, el lenguaje interno solo se vuelve creíble cuando está respaldado por conducta. La mente rechaza palabras vacías. Si una persona se repite mensajes positivos pero actúa con evasión, se genera conflicto interno. La autoconfianza se consolida cuando pensamiento y acción se alinean. Por eso, el camino más rápido hacia una mente fuerte no es pensar mejor, sino actuar mejor. En este punto, tú debes observar con honestidad tus rutinas diarias. No con juicio, sino con responsabilidad. Cada hábito es una declaración silenciosa sobre quién decides ser. El cuerpo, la mente y el entorno responden a esos hábitos. Cuando eliges disciplina sobre comodidad, estás entrenando tu identidad. Cuando eliges enfoque sobre distracción, estás construyendo respeto interno. La autodisciplina no es restricción, es libertad estructurada. Permite que la energía no se desperdicie en decisiones innecesarias. Reduce el ruido mental. Aumenta la sensación de control. Y el control percibido es uno de los pilares psicológicos de la autoconfianza. Las personas que confían en sí mismas confían en su capacidad para dirigir su comportamiento, incluso cuando no tienen ganas. La mentalidad de abundancia también juega un papel fundamental. Una mente que cree que las oportunidades son limitadas opera desde el miedo. Una mente que entiende que el crecimiento crea nuevas posibilidades actúa con más seguridad. La autoconfianza florece cuando se deja de competir desde la escasez y se empieza a construir desde el valor personal. El enfoque cambia de probar valía a desarrollar capacidad. El crecimiento personal auténtico no busca validación externa inmediata. Busca congruencia interna. Cuando una persona actúa alineada con sus valores, incluso en silencio, se fortalece desde dentro. Esa fortaleza se nota. No porque se anuncie, sino porque se manifiesta en decisiones firmes, en límites claros y en una presencia estable. A medida que esta estructura interna se consolida, la vida comienza a responder de manera diferente. No porque el mundo cambie, sino porque la percepción cambia. Los desafíos dejan de verse como amenazas y se interpretan como pruebas de carácter. Y cada prueba superada añade un nuevo nivel de confianza que no depende de circunstancias externas, sino de la certeza interna de poder responder con disciplina y enfoque. A medida que la autoconfianza verdadera se profundiza,
la persona comienza a experimentar una transformación silenciosa pero poderosa, deja de reaccionar impulsivamente y empieza a responder con intención. Esta capacidad de respuesta consciente es una de las señales más claras de una mente entrenada. La confianza ya no se expresa en palabras, sino en control emocional, claridad mental y consistencia conductual. El dominio emocional no significa ausencia de emociones, sino capacidad de gestionarlas sin perder dirección. Las personas con alta autoconfianza no permiten que un estado emocional temporal determine decisiones permanentes. Entienden que la emoción es información, no una orden. Esta comprensión reduce la ansiedad, fortalece la estabilidad interna y aumenta la capacidad de actuar bajo presión. La mente humana busca evitar el dolor y maximizar el placer. Sin embargo, el crecimiento personal exige invertir esa ecuación a corto plazo para ganar a largo plazo. Las personas que desarrollan autoconfianza sólida aprenden a asociar satisfacción con progreso, no con comodidad inmediata. Cada vez que se elige el esfuerzo consciente sobre la gratificación instantánea, se fortalece el músculo psicológico de la confianza. El enfoque es otro pilar fundamental. Una mente dispersa se siente débil. Una mente enfocada se siente poderosa. El exceso de estímulos, distracciones y compromisos innecesarios fragmenta la energía mental y genera sensación de falta de control. La autoconfianza crece cuando la atención se dirige deliberadamente hacia lo que realmente importa. Decidir en qué no enfocarse es tan importante como decidir en qué sí. Desde la perspectiva de la productividad consciente, la claridad de prioridades reduce la duda. Cuando una persona sabe cuál es la tarea más importante del día y la ejecuta con disciplina, se genera una sensación inmediata de avance. Esa sensación refuerza la identidad de eficacia. No es la cantidad de tareas lo que construye confianza, sino la calidad del enfoque aplicado a lo esencial. Aquí se revela una verdad profunda: la autoconfianza no se construye en los grandes momentos, sino en los detalles diarios. En cómo se administra el tiempo. En cómo se responde a una crítica. En cómo se maneja una promesa incumplida. Cada microdecisión es una oportunidad de reforzar o debilitar la estructura interna. La mente registra todo. Por eso, las personas que alcanzan un alto nivel de dominio personal desarrollan rituales. No por rigidez, sino por estabilidad. Los rituales eliminan fricción, reducen la necesidad de fuerza de voluntad y crean un entorno mental favorable al rendimiento. Cuando el comportamiento correcto se vuelve automático, la confianza se vuelve constante. En este proceso, el fracaso adquiere un nuevo significado. Ya no es una señal de incapacidad, sino una fuente de información. La persona segura no se define por errores, se define por su capacidad de ajustar, aprender y continuar. Esta mentalidad reduce el miedo a intentar y aumenta la disposición a crecer. El miedo pierde su poder cuando deja de ser una amenaza a la identidad. Ahora, observa cómo respondes cuando algo no sale como esperabas. ¿Te retiras mentalmente o analizas con objetividad? ¿Te castigas internamente o te corriges con firmeza? La forma en que interpretas los resultados determina la fortaleza de tu autoconfianza. La autocrítica destructiva debilita, la autoevaluación honesta fortalece. La reprogramación mental ocurre cuando se repite este ciclo de acción, retroalimentación y ajuste. Con el tiempo, la mente aprende que el progreso es inevitable cuando hay disciplina. Esta certeza interna genera calma. Y la calma es una de las expresiones más poderosas de la autoconfianza. Una mente calmada piensa mejor, decide mejor y actúa con mayor precisión. Cuando una persona alcanza este nivel de claridad, deja de buscar seguridad externa. La seguridad proviene de saber que existe la capacidad de adaptarse, aprender y perseverar. Esta comprensión libera una enorme cantidad de energía mental. La preocupación disminuye, la acción aumenta y la visión se amplía. La autoconfianza verdadera no acelera innecesariamente. Avanza con paso firme. No compite, construye. No se compara, se enfoca. Y en ese enfoque constante, se consolida una identidad que no depende de la opinión ajena, sino de la congruencia interna entre lo que se piensa, se decide y se hace. A este nivel de desarrollo interno, la autoconfianza comienza a influir directamente en la visión de futuro.
La persona deja de pensar únicamente en sobrevivir el presente y empieza a construir deliberadamente el mañana. Esta transición mental es crucial. Una mente confiada no se limita a reaccionar, proyecta, planifica y ejecuta con intención a largo plazo. La vida deja de ser una serie de eventos aleatorios y se convierte en un proceso dirigido. La claridad de propósito fortalece la autoconfianza porque proporciona contexto. Cuando una persona sabe para qué está trabajando, los sacrificios adquieren sentido. La disciplina deja de sentirse como una carga y se transforma en una expresión de compromiso personal. El propósito actúa como ancla mental en momentos de duda. No elimina los obstáculos, pero evita que desvíen el rumbo. Las personas con una estructura interna sólida entienden que el tiempo es un recurso no renovable. Por eso lo protegen con firmeza. Cada hora invertida conscientemente refuerza la percepción de control sobre la propia vida. El manejo del tiempo no es solo una habilidad práctica, es una declaración de autoestima. Quien valora su tiempo demuestra que confía en su capacidad para crear resultados significativos. La autoconfianza también redefine la relación con el entorno. En lugar de adaptarse pasivamente a las circunstancias, la persona comienza a diseñar su entorno para apoyar su crecimiento. Reduce estímulos innecesarios, se rodea de información de calidad y establece límites claros. Este diseño consciente del entorno disminuye la fricción y aumenta la consistencia. La mente responde positivamente cuando el entorno refuerza la identidad deseada. Aquí se hace evidente otro principio clave del alto rendimiento, la coherencia. La autoconfianza se debilita cuando hay contradicción entre lo que se dice y lo que se hace. Se fortalece cuando existe alineación constante. La coherencia genera confianza interna porque elimina el conflicto psicológico. La energía que antes se perdía en justificaciones se redirige hacia la acción. En este punto, tú empiezas a notar una diferencia en la forma en que te percibes. Ya no necesitas demostrar nada. La seguridad proviene de la preparación, del hábito y del compromiso sostenido. Esta seguridad tranquila se refleja en decisiones más firmes, en una comunicación más clara y en una mayor capacidad para decir no a lo que no aporta valor. La mentalidad de crecimiento se convierte en una base estable. Los desafíos se interpretan como oportunidades de expansión. La incomodidad deja de ser una señal de retroceso y se reconoce como parte del proceso de avance. Esta reinterpretación reduce la resistencia interna y permite actuar con mayor fluidez. La autoconfianza crece cuando la mente deja de luchar contra la realidad y empieza a trabajar con ella. La disciplina diaria, aplicada con inteligencia, construye momentum. Y el momentum es un multiplicador psicológico. Cada acción exitosa facilita la siguiente. La confianza se acumula. No de manera explosiva, sino progresiva. Esta acumulación crea una sensación de inevitabilidad positiva, la certeza de que el progreso es el resultado natural de la conducta sostenida. Ahora, reflexiona sobre la dirección que estás tomando. No desde la culpa, sino desde la responsabilidad consciente. Cada día ofrece la oportunidad de reforzar o redefinir el rumbo. La autoconfianza verdadera no exige perfección, exige compromiso. Compromiso con el crecimiento, con el aprendizaje y con la ejecución constante. A medida que esta estructura se consolida, la persona experimenta una forma de libertad poco común, la libertad emocional. Ya no se depende del estado de ánimo para actuar. Ya no se espera aprobación para avanzar. La acción se vuelve una elección consciente, no una reacción emocional. Esta libertad es el resultado directo del dominio interno. La autoconfianza verdadera no promete ausencia de dificultades. Promete capacidad para enfrentarlas con claridad y disciplina. Y esa promesa, cumplida día tras día, se convierte en una identidad sólida que sostiene decisiones valientes, visión amplia y una vida dirigida con intención. Cuando la autoconfianza alcanza este nivel de madurez, ocurre un cambio fundamental en la relación con uno mismo, la persona deja de negociar con sus principios. Las decisiones ya no se toman desde la conveniencia momentánea, sino desde estándares internos claramente definidos. Este es un punto decisivo, porque los estándares personales determinan el destino con mayor fuerza que las circunstancias externas.
Las personas con autoconfianza verdadera establecen expectativas altas sobre su propio comportamiento. No por rigidez, sino por respeto propio. Entienden que cada concesión innecesaria debilita la estructura interna. Cada vez que se tolera una excusa, se refuerza un patrón de evasión. Cada vez que se sostiene un estándar, incluso cuando nadie observa, se fortalece el carácter. La mente humana responde a lo que se le permite. Si se le permite la postergación, la justificación y la inconsistencia, eso se convertirá en norma. Si se le exige enfoque, disciplina y cumplimiento, eso se convertirá en identidad. La autoconfianza crece cuando la mente reconoce que existe una autoridad interna firme y coherente. Este nivel de dominio interno transforma la forma en que se enfrenta la incertidumbre. La persona segura no necesita garantías absolutas para avanzar. Comprende que la incertidumbre es una condición natural de la vida, no una señal de peligro. La confianza no proviene de saber exactamente qué ocurrirá, sino de saber que existe la capacidad de adaptarse, aprender y corregir el rumbo cuando sea necesario. Aquí se manifiesta una cualidad clave del alto rendimiento, la resiliencia consciente. No se trata de soportar pasivamente, sino de recuperarse con rapidez y dirección. La autoconfianza permite absorber el impacto de los contratiempos sin perder identidad. El error no redefine a la persona, simplemente ajusta la estrategia. En este proceso, la comparación pierde relevancia. Compararse constantemente fragmenta la energía mental y debilita la claridad. La persona enfocada en su propio progreso entiende que cada camino es distinto. La única comparación válida es con el estándar interno definido. Este enfoque libera una enorme cantidad de atención que antes se desperdiciaba en medir resultados ajenos. Ahora, observa cómo cambia la forma de actuar cuando se elimina la necesidad de aprobación. Las decisiones se vuelven más rápidas, más limpias y más alineadas. La autoconfianza verdadera reduce la fricción interna. Menos dudas, menos explicaciones, más ejecución. La acción se vuelve una expresión natural de identidad, no un esfuerzo forzado. La consistencia, sostenida en el tiempo, produce un efecto acumulativo profundo. No solo en resultados externos, sino en la percepción interna de poder personal. Cada semana bien ejecutada refuerza la certeza de que el rumbo es correcto. Cada mes de disciplina fortalece la visión. Cada año de coherencia construye una base emocional sólida que no se derrumba ante la presión. En este punto, la persona comienza a liderarse a sí misma con claridad. Y quien se lidera con eficacia está preparado para influir positivamente en su entorno. No desde la imposición, sino desde el ejemplo. La autoconfianza auténtica inspira porque es estable, no reactiva. Es firme, no agresiva. Es silenciosa, pero evidente. Tú puedes sentir este cambio cuando dejas de esperar el momento perfecto y empiezas a actuar desde la decisión. Cuando el compromiso interno se vuelve más fuerte que la duda externa. Cuando la disciplina diaria deja de sentirse como sacrificio y se convierte en una expresión natural de quien estás construyendo ser. La estructura de la autoconfianza verdadera no se improvisa. Se edifica con decisiones conscientes, hábitos alineados y una visión clara de largo plazo. Cada día es una oportunidad para reforzar esa estructura o debilitarla. Y cada elección, por pequeña que parezca, tiene un impacto directo en la fortaleza de tu mente y en la dirección de tu vida. Este es el punto en el que la autoconfianza deja de ser un concepto y se convierte en una forma de vivir. Una forma basada en responsabilidad, enfoque y dominio interno. Y cuando esa forma de vivir se sostiene, la persona no solo avanza con seguridad, avanza con propósito. Cuando la autoconfianza verdadera se consolida por completo, la vida deja de sentirse caótica y comienza a percibirse como un sistema gobernable. No porque todo esté bajo control, sino porque existe claridad interna para decidir qué merece atención y qué no. Esta claridad es una de las formas más elevadas de poder personal. Permite avanzar sin arrastrar ruido emocional innecesario y sin cargar con expectativas ajenas. En este nivel, la disciplina ya no es una herramienta externa, sino una identidad interna. No se depende de motivación, porque la motivación es inestable. Se depende del compromiso con una visión clara.
La persona disciplinada no negocia con el cansancio mental, ajusta la estrategia, pero no abandona el rumbo. Esta firmeza interior genera una sensación profunda de estabilidad emocional. La autoconfianza verdadera redefine la relación con el miedo. El miedo no desaparece, pero deja de ser una barrera. Se convierte en una señal de expansión. Cuando la mente entiende que el crecimiento siempre implica cierto grado de incomodidad, el miedo pierde su autoridad. Ya no dicta decisiones. Simplemente acompaña el proceso. Esta comprensión libera una enorme cantidad de energía creativa. Aquí surge el dominio de la propia vida. No como control rígido, sino como dirección consciente. La persona deja de vivir en reacción constante y empieza a vivir desde elección. Elige cómo responder. Elige en qué enfocarse. Elige qué hábitos sostener. Esta capacidad de elección consciente es la base de la libertad personal. Sin ella, no hay autoconfianza duradera. La visión de largo plazo se vuelve más nítida. Ya no se persigue gratificación inmediata a costa del futuro. Se construye con paciencia, con intención y con coherencia. La persona entiende que cada día es un bloque de construcción. No se subestima el poder del progreso acumulado. Se confía en el proceso porque se confía en la propia disciplina. Tú llegas a este punto cuando asumes plena responsabilidad por tu mente. Cuando entiendes que nadie más puede pensar, decidir o actuar por ti. Cuando aceptas que las circunstancias pueden influir, pero no determinar. Esta aceptación no es resignación, es empoderamiento. Porque lo que se asume, se puede dirigir. La libertad emocional nace aquí. Cuando las opiniones externas dejan de definir el valor personal. Cuando el estado de ánimo deja de gobernar la acción. Cuando el pasado deja de ser una excusa y se convierte en aprendizaje. Esta libertad no es ausencia de desafíos, es presencia de fortaleza interna para atravesarlos. La autoconfianza verdadera permite vivir con propósito. No un propósito impuesto, sino elegido. Un propósito que guía decisiones, filtra oportunidades y da sentido al esfuerzo. Cuando existe propósito, la disciplina tiene dirección. Y cuando la disciplina tiene dirección, la vida adquiere coherencia. En este estado, la persona no necesita demostrar nada. La energía antes invertida en validación se invierte en creación. La atención antes dispersa se concentra en lo esencial. La mente antes reactiva se vuelve estratégica. Esta transformación no ocurre de la noche a la mañana, pero es inevitable cuando se sostienen los principios correctos el tiempo suficiente. El dominio interno es la base de toda grandeza externa. Sin él, cualquier éxito es frágil. Con él, incluso los fracasos se convierten en escalones. La autoconfianza verdadera no promete una vida fácil, promete una mente fuerte. Y una mente fuerte puede construir cualquier vida que decida con claridad y disciplina. Al final, todo se reduce a esto: quien controla su atención controla sus decisiones, quien controla sus decisiones controla su dirección, y quien controla su dirección controla su destino. La persona que domina su propia mente domina su propio destino. En